Saludo cordialmente, mi nombre es Diana Zapata, yo soy bibliotecóloga y actualmente entonces estamos mirando las búsquedas de información en diferentes navegadores y diferentes bases de datos. Voy entonces a compartirles mi pantalla en este momento. Si en algún momento tienen dudas, algo no quedó claro, tengan algún comentario, algo por decir, pueden activar el micrófono y realizar entonces la intervención. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman por favor si logran verla? Sí, señora. Sí. Listo, gracias. Entonces, vamos a empezar a realizar la búsqueda por Google, ¿cierto? Este navegador estamos acostumbrados a realizar búsquedas cotidianas, a realizar búsquedas académicas, entonces por eso quiero empezar desde acá. Vamos entonces a buscar convivencia escolar, que fue el tema sugerido, y no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo realizo una búsqueda. En este caso tengo 45.700.000 resultados, ¿cierto? Son muchísimos resultados. Casi siempre abrimos como los primeros 3, los primeros 5 documentos. Entre ellos a mí me pueden aparecer muchos blogs, muchas páginas web, muchas wikis de acceso abierto. La idea entonces con la información que yo tenga, espérenme, abramos por acá. ¿No? La idea es ver que la página que yo abra tenga los elementos suficientes para yo realizar la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica, entonces, es este documento, o sea, esa parte al final del documento que estamos escribiendo, donde incluimos los documentos que leímos para un nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿en qué me debo de fijar con las diferentes páginas que yo vaya a utilizar para mi trabajo? Primero, que tenga un título, ¿cierto? Las diferentes wikis o las diferentes blogs no tienen un título como tal de investigación, sino que tienen el tema que estamos buscando. Y si no tiene un título, entonces va a ser muy complicado leerlo posteriormente. ¿Qué voy a... bueno, venga, abramos este blog para mostrarles de pronto. Bueno, es el blog. Listo. Tenemos entonces un título, tenemos entonces un autor, ¿cierto? Los diferentes blogs y wikis muchas veces no tienen una persona u organización que se haga responsable por el contenido. Y tercero, debo de fijarme en la fecha de publicación. Yo con esos 3 datos básicos puedo encontrar el documento en cualquier otra página web, porque la URL o el link de la página en cualquier momento puede dejar de existir. Entonces, con esos datos básicos yo ya podría encontrar la información. Esperen, miremos de pronto esta página. Monografías, tiene un título, bueno, este es un artículo de revista. Me doy cuenta entonces porque tiene acá pues como el título de la revista, la edición, la fecha de publicación, incluso como el ISSN, que es la cédula de la revista. Tiene un título, tiene un autor y bueno, tiene acá la fecha de publicación. Los blogs y las wikis casi siempre les falta, digamos, esos daticos. Para tener en cuenta adicional es que una de las páginas que yo abra tenga al final del documento las referencias bibliográficas. Con esto yo podría mirar si la persona, pues podría darme más seguridad de que la persona no se esté inventando gran parte del texto, que si de pronto es alguien que es experto en el área, pues al menos sepamos quién es esa persona. Y se los digo porque yo también he buscado en blogs información importante de mis mascotas. Encontré un blog que era especializado, todas las pestañas como en esta información. Y cuando corroboré la información con otras páginas, me di cuenta que había muchos errores en ese texto. Entonces también la invitación es a que no nos basemos en una sola página, sino que nos basemos en varias páginas que corroboren y amplíen la información.
Listo, de estos 45 millones va a ser muy difícil yo revisar página por página a ver cuáles tienen esa información y cuál no. Entonces, para tener en cuenta como fuente confi, en punto, ¿cierto? Entonces, nada, eh, gov.com o .org, que son diferentes entidades gubernamentales, también diferentes, miren acá, también diferentes entidades que nosotros sabemos que su información va a ser válida. Diferentes revistas y periódicos también cumplen como esa función de investigación, pero como tienen una postura política, muchas veces nos muestra información a medias. Entonces, la idea es corroborar todo eso. Listo, voy a empezar entonces a poner un primer filtro y es, voy a abrir acá otra pestaña y voy a buscar Google Académico. Este funciona entonces como una extensión de Google. Este me funciona también como un primer filtro y es que toda la información que yo encuentre en Google Académico va a ser confiable. Vamos a mirar convivencia escolar. Listo. Miren que de 45.700.000, miren que ya solo tengo 415.000 resultados. ¿Qué fuentes me van a aparecer acá? Me aparecen artículos de revista, me aparecen trabajos de grado, me aparecen blogs académicos, me aparecen libros, capítulos de libro. Todos estos tienen ya un proceso de investigación que nos permite entonces confiar en esta información y más por los datos que nos van a dar también una vez abramos el documento, ¿cierto? Todo eso entonces aplica desde el campo científico. Listo. Resulta que toda la información que yo incluya en este cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a, pues me va a mostrar resultados con las dos palabritas juntas o con palabritas separadas. En este caso, las primeras sí me está apareciendo convivencia escolar, pero por convivencia me puede estar apareciendo otros temas de áreas y por la parte de escolar también, ¿cierto? Entonces, yo como le digo al navegador que solo me recupere los resultados que tenga ambos términos juntos, ¿cierto? No me interesa otro tipo de convivencias, sino solo la convivencia escolar. Voy a incluir unas, voy a encerrar los términos en comillas y le voy a decir al navegador exactamente lo que quiero buscar. Y de 415.000 lados, miren que ya solo tengo 44.300. Voy a dar otro ejemplo. Si yo estuviese buscando ingeniería ambiental sin las comillas, por la palabra ingeniería me aparece ingeniería de software, ingeniería de sistemas, ingeniería civil y otro tipo de ingenierías que no me interesan en el momento, ¿cierto? Que no le pertenecen a mi área, que no le pertenecen a mi tema de investigación. Entonces yo puntualizo que solo quiero ingeniería ambiental, encerrando ambos términos entre las comillas. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar las preposiciones, o sea, estos conectores de, la, los, con, para, porque a veces nos aparecen documentos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero como se repiten mucho estas preposiciones, por lo mismo nos lo recupera este navegador. Listo. En esta partecita izquierda a mí me deben de aparecer los diferentes filtros. En este caso, el navegador de Google solo me está mostrando filtros por años de publicación. Si quiero ver los documentos de 2020, de 2019, de 2016, o si quiero como un intervalo específico, o sea, de qué año a qué año quiero información. Esto nos sirve también para estados del arte, que queremos solo los documentos, por ejemplo, de 1980 hasta 1990, ¿cierto? Igual, cuando a mí me piden información actualizada,
generalmente son los últimos 5 años. Si son temas que se están publicando muy, muy rápido, que está avanzando y desarrollándose mucho ese tema, pueden ser los últimos 2. Listo. Miren que de los 45.700.000 resultados que encontramos ahorita, ya vamos en 17.100. Siguen siendo muchos, pero miren que ya le hemos especificado como varias cosas, que es que tenga ambos términos y que sea una fuente académica, una fuente de investigación y que tenga un rango de tiempo. Resulta que las diferentes bases de datos en esta parte izquierda tienen los diferentes filtros. Tiene filtros por autores, me muestra quiénes son los autores que más publican, cuáles son los países que más publican, cuáles son las áreas del conocimiento que están publicando sobre ese tema, las palabras clave que me dice, bueno, del tema que usted está buscando, se está repitiendo estas palabras X cantidad de veces. Como en este caso, miren que no tenemos ninguno de esos filtros, vamos a incluir cualquier cosa que queramos saber sobre este tema a un ladito aparte de las comillas. Por ejemplo, uno de los filtros que más se utilizan es el de Colombia, ¿cierto? Me interesa saber qué se ha publicado en Colombia sobre el tema o qué es lo último que se ha publicado sobre el tema. Miren que de 17.000 tengo 13.900 resultados. Si yo hubiese buscado convivencia escolar Colombia sin las comillas, ya se imaginarán que por Colombia me aparece, eh, pues me aparece política, religión, cultura, gastronomía y otro montón de cosas que a mí no me interesan, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo le incluya por fuera de las comillas es diciéndole que me busque esa palabra dentro de la búsqueda y los resultados que me trajo por el tema específico. Si yo solo estoy buscando un término, o sea, no estoy buscando dos palabritas, sino una sola palabra, también aplica las comillas para poderle poner las otras características a un lado. Bueno, resulta que yo no quiero saber, por ejemplo, Colombia, sino que, por ejemplo, yo quiero saber, no sé, por ejemplo, metodologías, teorías, fundadores, no sé, cualquier cosa. O sea, mientras más específicos seamos con la búsqueda, menos resultados vamos a encontrar y va a ser más fácil para nosotros leer cada uno de los títulos. En este caso, vamos a mirar si por proyectos nos aparecen resultados y si incluyo proyectos Colombia, sigue entonces disminuyendo esta cantidad, ¿cierto? Listo. Resulta que entonces a veces nosotros abrimos uno de los títulos y ese título nos muestra que es de una universidad a nivel nacional o internacional que nos está pidiendo un nombre de usuario y una contraseña que nosotros no tenemos porque no pertenecemos a esa institución u organización. Yo voy a revisar entonces esta opción de versiones. Estas versiones aparecen debajo de cada uno de los resultados y me muestra las diferentes páginas donde está publicado exactamente el mismo documento. Miren que hay unos documentos, unos resultados que no tienen esa opción de versiones. Significa que esa es la única página donde se encuentra disponible ese documento. Miren que a veces tengo 2 versiones, a veces tengo 8, a veces tengo 3. Toda esta información va a variar. Listo, supongamos entonces que esta no nos dejó ingresar porque era de otra universidad. Yo voy a seleccionar acá la opción de versiones y ese me va a mostrar entonces las diferentes páginas. ¿Con qué objetivo lo voy pues como a buscar? Con el objetivo de que alguna de estas páginas me permita leer el documento a texto completo, ¿cierto? Que no me ponga ninguna barrera o que alguna de las páginas donde se encuentre sea de las bases de datos que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros encontramos títulos muy precisos para lo que estamos buscando, ¿cierto? Temas así muy, muy específicos, muy especializados,
Y cuando abrimos el documento nos piden pagar por la información. Muchas veces esas páginas que vemos que nos piden pagar por el documento pertenecen a bases de datos que nosotros tenemos suscritas y que con el simple hecho de nosotros loguearnos podemos acceder entonces a ellas. Ya les voy a mostrar la ruta de acceso a las bases de datos. Ya les muestro cómo recuperamos entonces los documentos, pero voy a terminar entonces acá con este navegador, ¿cierto? Miramos entonces las versiones. Listo, supongamos que ese documento que yo había, que le abrí las versiones, supongamos que no nos dejó ingresar. Le revisé las versiones y miren que entonces hay una base de datos que nosotros tenemos, que es la base de datos de Gale. Entonces, si yo quiero ver este documento y sé que esa es la base de datos que tenemos, la idea es hacer la ruta que les voy a mostrar, porque si yo ingreso desde acá, me va a poner como esa barrera de que tengo que registrarme, debo de pagar por la información. Y si yo ingreso por la ruta que les voy a mostrar, ingreso directamente a la base de datos de Gale, busco este texto que yo ya sé que se encuentra allí, pues ya con el simple hecho de la ruta que hicimos y de loguearnos como estudiantes o como docentes, ya tendríamos acceso a ese documento. Eso ya lo vamos a mirar, ya vamos a tener un poco de claridad con este tema. Y hay una última herramienta que les quiero mostrar entonces de este navegador. Y es estas comillas, que estas sí me aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que yo me paro encima, pues pongo el cursor encima de esas comillas y me dice citar. Esa cita, esa herramienta de cita es la opción de la referencia bibliográfica automática. La verdad es bastante confiable, especialmente para artículos de revista y para libros. Sin embargo, recuerden que todo lo que sea automático tiene un margen de error para referencias bibliográficas, para traducciones, para, pues, no sé, otro tipo de herramientas, pero este es bastante confiable. ¿Por qué les digo, por ejemplo, lo del margen de error? Hace algunos años se ha implementado mucho lo del acceso abierto. Hay diferentes repositorios que tienen entonces allí los trabajos de grado, que información que es muy reciente la encontramos en repositorios. Los repositorios son diferentes plataformas que tienen diferentes universidades para montar allí los trabajos de grado y algunas investigaciones de las diferentes facultades. Entonces, casi siempre esos documentos son de acceso abierto o siempre son de acceso abierto, pero esta opción de la cita o la referencia bibliográfica me va a quedar corta. Me organiza los apellidos del autor, las iniciales del nombre, la puntuación, el año de publicación, el título, pero, por ejemplo, para trabajos de grado, según la norma APA, pues este nos pide mencionar si el documento es para, pues si es un trabajo de pregrado, un trabajo de maestría, para qué universidad fue realizado entonces la investigación, qué título se optó entonces con esa investigación y mire que esa información nos falta. Sin embargo, podemos utilizar esa herramienta, podemos simplemente complementar la información. Y para artículos de revista, pues sí es un poco más confiable porque me recupera más daticos. Yo miro si de pronto encuentro por acá alguno. E igual ya pasamos entonces a las bases de datos. Listo, miren por ejemplo este artículo de revista. Apellidos del autor, iniciales del nombre, la puntuación, año de publicación, título. Miren que incluso el nombre de la revista está en cursiva porque así nos lo pide la norma. Tiene el volumen. Si tuviera ese volumen tuviera un número, estaría también acá entre paréntesis y tiene las páginas. Miren que es mucha la información que me recupera, entonces puedo apoyarme también en esas herramientas. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo.
Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar desde la web general, que miren que muchas veces nos basábamos solo en Google y miren que podíamos abrir Google Académico y hacer uso de estas otras herramientas y estas otras formas de búsqueda. Listo, voy a abrir entonces otra pestaña, voy a abrir tda.edu.com y la idea es entonces abrir las diferentes bases de datos. Listo. Listo. Entonces, desde tda.edu.co tenemos dos formas de ingresar a las bases de datos. Una de ellas es desde esta opción de usuarios y desde la opción de Campus TDA. Una vez ustedes se loguean en el campus con el nombre de usuario asignado y la contraseña, miren que a ustedes les aparece un fondo blanco, el escudo del tecnológico en el lado izquierdo y la opción de bases de datos y libros electrónicos en la parte derecha, ¿cierto? Es la única opción que les está mostrando a ustedes en ese fondo y ese les llegaría, los llevaría directamente a la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. Yo no les estoy mostrando en este momento porque yo tengo dificultades para acceder al campus y asimismo en algunas ocasiones puede que sea a final del semestre, que la página esté colapsada, que le estén haciendo algunas mejoras y no tengamos cómo acceder, ¿cierto? Entonces, desde tda.edu.com ingreso a esta opción de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Listo. Desde acá, entonces, yo ya tengo el acceso a todos los servicios que ofrece la biblioteca. Entre ellos está esta primera opción, que es digitalización de edición de libros y revistas. Está hace como 2 semanas. Tenemos la opción entonces de que los libros físicos, las revistas que estén físicas en biblioteca, que nosotros vamos a hacer clic acá en este servicio y ahí nos indica a qué correo solicitamos la información y cómo sería el proceso para que nos digitalicen cierto porcentaje de información física. Listo. ¿Cuál nos interesa en este momento? Bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Sin embargo, miren que esta página entonces de biblioteca también me está mostrando bases de datos gratuitas. Estos diferentes cuadros también me están mostrando otros servicios que presta la biblioteca, desde guías, desde reglamentos, misión, visión. Por acá entonces también encontramos las bases de datos. Miren acá, bases de datos en suscripción y libros electrónicos. Sigo bajando en la página. Encuentro entonces algo que se hizo para el Día del Idioma. También encuentro acá un blog que se creó en tiempos de pandemia, que entonces es como la parte de lectura y de literatura y escritura que tiene el tecnológico. Y tengo entonces también diferentes guías y tutoriales. Listo. Nos interesa bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Nosotros tenemos igual toda la libertad de buscar la información donde queramos. Yo reviso por acá. Listo. Bueno, nosotros tenemos la libertad de buscar información donde queramos, en Google Académico, en bases de datos gratuitas, en bases de datos en suscripción, ¿cierto? Nosotros ya tendríamos el criterio si la información nos sirve, no nos sirve, si es confiable o no es confiable. ¿Cuál es la diferencia entonces de estas en suscripción y las gratuitas? Que estas bases de datos, digamos que tienen un nivel también como de especialización, ¿cierto? Algunas revistas que están muy bien posicionadas dentro del ranking del campo de investigadores publican primero en estas bases de datos. O algunos autores pioneros en un área o que son, digamos, muy importantes para ciertos temas, también suelen publicar primero en estas.
Estas bases de datos, o por lo menos estas primeritas, sí son bases de datos como base en cualquier universidad por el tipo de información que contiene. Ya la universidad está pagando por cierta cantidad de documentos que pertenecen a cada una de esas bases de datos, ¿cierto? Sin embargo, desde bases de datos gratuitas también encontramos títulos muy buenos. También hay bases de datos gratuitas especializadas. Hace varios años se le está apostando a todo lo que es el acceso abierto, pero algunos títulos que encontramos en Internet y que nos piden pagar por la información, pues pertenece a estas bases de datos. Entonces, como para que no nos limitemos al no tener el documento en texto completo, miren que tenemos estas opciones. Acá se las estoy igual mostrando por separado, me aparecen acá separaditas con el logo, con un video de ayuda para buscar en cada una de ellas y un link a, ¿cierto? Me dice link directo a Scopus, link directo a Springer, link directo a Science Direct, pero yo selecciono cualquiera de estas opciones del link a y puedo ingresar a la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. Entonces voy a abrir este link a cualquiera y esta plataforma es la misma que les aparece a ustedes cuando le dan clic, cuando ingresan al campus, le dan clic en bases de datos en suscripción, les abre esta misma página. ¿Qué nos está diciendo? Que este año hubo un cambio, que ya vamos a ingresar con el mismo nombre de usuario del tecnológico y en contraseña no ingresamos con la misma, sino con el documento de identidad. Entonces, mismo nombre de usuario del campus y documento de identidad. Miren que incluso acá nos está también informando cómo podríamos acceder. Y ya les selecciono entonces este botoncito de acceder. Bueno, ya esta plataforma entonces me va a mostrar a mí todas las bases de datos juntas. Cada cuadrito entonces me muestra el logo de la base de datos, me muestra el título de la base de datos y me da una pequeña descripción de lo que es esa base de datos, las áreas que contiene o la cantidad de textos que tenga. Entonces, cada uno igual acá me está más o menos informando. Voy a intentar acá rápidamente mencionarles para qué sirve cada base de datos para que miremos cuál nos puede servir y cuáles no nos sirve tanto. Entonces, el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, significa que pueden encontrar información de todas las áreas del conocimiento. Aclaro de una vez que en cada base de datos se encuentra diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Entonces, si yo acá no encontré información sobre mi tema, o solo encontré 2 libros o 5 libros, pero ninguno de esos me gustó, puedo mirar en la otra base de datos o puedo mirar en otra o en otra. Listo. Entonces, el libro SSO y Bibliotecnia son libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en negocios internacionales y comercio internacional. Esos les dan ya como información muy puntual de empresas, de productos, de guías, de importaciones y exportaciones, cantidad de dineros y demás. Ambientalex, Legex.info y Salud Legex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental entonces se enfocan en esas dos áreas del conocimiento, pero Legex.info funciona para todas las áreas. Si yo estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo un proyecto, el tema que estoy buscando quiero pues como soportarlo con alguna norma, con alguna jurisprudencia, con algún decreto, con algún artículo, o sea, con cualquier cosa relacionada a la parte legal, puedo buscarlo en legex.info.
Incluso nos puede servir para cosas cotidianas. Necesitamos hacer una tutela, un derecho de petición, todo este tipo de cositas, la información la podemos encontrar allí. Bueno, estas bases de datos que voy a mencionar, estas 6 bases de datos son multidisciplinares, son donde sí o sí vamos a encontrar información siempre. En su mayoría me aparecen artículos de revista, pero también puedo encontrar libros, capítulos de libro, trabajos de grado, conferencias, ensayos y demás. Estas 6 bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? En estas 6 bases de datos, sí o sí, encuentro información, en su mayoría artículos de revista, y recuerden que en cada una encuentro información distinta. Si acá no encontré resultados o encontré, no sé, 10, 15, pero no me están hablando de lo que yo estoy buscando exactamente, puedo buscarla en la otra base de datos o puedo buscarla en la otra, ¿cierto? Listo. Esta, por ejemplo, pues la diferencia o la variación, la única variación que tienen estas 6 bases de datos es Scopus. Scopus es entonces una base de datos multidisciplinar, es de referencias bibliográficas. Yo acá no voy a encontrar un documento de texto completo. Yo básicamente encuentro el título, autores, resumen, palabras clave, las referencias de ese mismo documento, pero no encuentro el documento de texto completo. ¿Por qué entonces lo utilizamos? Porque es la base de datos más grande que hay, es la que más filtros tiene, que me busca información de acceso abierto y de acceso cerrado, pues por suscripción. Entonces, esta me sirve cuando estoy haciendo búsquedas muy complejas o quiero títulos muy específicos. Listo. Igual, una vez yo haya encontrado acá el documento que yo quiero, el título del documento, yo leí el resumen, yo leí las palabras clave, me gustó el documento, puedo buscarlo entre comillas en Google Académico y él le recupera entonces la página donde se encuentra ese documento o las versiones. Puede estar entonces en acceso abierto o en alguna de estas bases de datos. Bueno, Vilex y Notinet son igual que legex.info, es información confiable desde la parte normativa. Si ustedes buscan en internet les aparecen 10, 15 documentos diciendo que un artículo es el más actualizado. Estas bases de datos normativas les muestra un único resultados y de pronto ya las variaciones que tuvieron anteriormente, ¿cierto? Pero entonces esta les va a mostrar a ustedes siempre la ley tal cual como está y actualizada. ¿Cuál es la variación? Que en cada una pues me va a mostrar como herramientas diferentes para la búsqueda, diferentes filtros, la plataforma se va a ver distinta, me va a permitir algunos descargar los documentos, otros me va a permitir escuchar los documentos, entonces esas son como las variaciones, en donde me parece mejor o más amigable buscar. Bueno, Magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Acá pueden encontrar información de todas las áreas del conocimiento, desde que las pueda aplicar entonces a estos campos. Me he encontrado también con diferentes temas de ingeniería que muestran, bueno, este tema, cómo lo vamos a relacionar, cómo lo vamos a enseñar a los estudiantes, diferentes proyectos también, acá lo podemos encontrar. Listo. Gale ebook 724 y Alfa Omega es entonces bases de datos de libros electrónicos multidisciplinares junto con los dos primeros, ¿cierto? Son 5 bases de datos de libros electrónicos. Atos Visibility es como un metabuscador. Para este sí debo de tener información muy precisa para que él me pueda buscar en varias bases de datos al mismo tiempo. Harvard Uson, revista que tenemos suscrita, enfocada en marketing. Esta me pidió un usuario y una contraseña para ingresar. Igual miren que acá encima del cuadrito está. Y esta me integra, por ejemplo, temas de administración, de tecnología, información y comunicación, pero enfocada al marketing.
Y Biblioteca Digital ECOE. ECOE es una editorial, tiene muchos libros electrónicos. La verdad, apenas logro ver como esa base de datos así separadita hoy, ¿cierto? Puede que esté entonces en evaluación, pero por ejemplo, esa editorial de libros de la editorial ECOE, nosotros podemos encontrarlo también en ebook 724. Incluso esa grabación se va a montar a un canal de YouTube donde tenemos diferentes capacitaciones que se han realizado y una de ellas es eso, cómo buscar los libros directamente pues de esta editorial en esta base de datos. En este caso creo que entonces puede ya integrarse en los dos. Acá las bases de datos entonces algunas comparten también editoriales y en cada base de datos hay diferentes títulos, así pertenezcan a la misma editorial. Entonces esta igual se las puedo dejar pendiente, pero es de libros electrónicos. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? ¿Quieren que revisemos alguna base de datos en particular, que la busquemos primero? Bueno, entonces vamos a empezar a buscar en base de datos multidisciplinar, donde sí o sí vamos a encontrar información. Voy a abrir, por ejemplo, ProQuest. Listo. Entonces, abrí la base de datos de ProQuest multidisciplinar. Cada base de datos me va a mostrar a mí herramientas adicionales. En su mayoría, igual me muestran acá el cuadrito de búsqueda donde yo ingreso a las palabras que voy a buscar. También tengo la opción de búsqueda avanzada en caso de que yo ya sepa cuál es el título, cuál es el autor, cuáles son como los datos que quiero encontrar del documento. Y en este caso me están permitiendo filtrar directamente si solo quiero artículos de revistas, si quiero libros, si quiero trabajos de grado, incluso videos y audio, pero esto ya es muy reciente. Bueno, vamos a buscar entonces el mismo tema. Convivencia escolar. Listo. Vamos a mirar cuántos resultados nos aparecen. Listo. Tengo 5.587 resultados. En la mayoría de bases de datos aplica también el uso de las comillas para decirle, bueno, no me busque las palabritas por separado, sino que búsqueme los resultados que contengan ambas palabras. Voy entonces a incluir las comillas. Y miren que de 5.000 resultados que me habían aparecido, ya solo tengo 556, ¿cierto? Bueno, tengo acá entonces la lista de resultados. Quiero que tengamos en cuenta varias cositas. Que estoy acá revisando. Bueno, listo. Quiero que miremos algo. Miren que hay documentos, hay títulos de los documentos que a un ladito me aparece que es texto completo. Y hay otros títulos que al lado me aparece texto completo y me aparece un candadito naranjado abierto. ¿Qué significa? Que estos que no tienen el candado, si yo busco este título en internet, yo lo voy a encontrar en alguna página de acceso abierto y voy a poder revisar el documento a texto completo. Pero estas que tienen texto completo y me aparece ese candadito abierto, significa que si yo lo busco desde internet, me va a pedir pagar por la información o me va a poner alguna barrera para revisar ese documento. Acá nosotros ya realizamos como la ruta de acceso, nosotros ya ingresamos a la base de datos, a mí acá ya me está reconociendo como miembro de la comunidad académica del tecnológico y con el simple hecho de yo hacerle clic al documento, yo ya lo puedo leer a texto completo. Porque quería mostrarles lo del candado, pues que unos tienen candado y otros no, porque miren que la mayoría de información que encontramos en estas bases de datos, la mayoría son por suscripción.
¿cierto? Son estos títulos específicos que encontramos en Internet y que nos pide pagar por el texto. Bueno, tengo entonces acá la lista de resultados. Acá me dice qué tipo de documento es, tengo el título, tengo autores, tengo datos de revista y tengo de pronto alguna parte del texto. Recuerden que en la parte izquierda, en la mayoría de los casos, tengo los diferentes filtros. ¿En qué orden se lo pongo? De acuerdo a lo que yo quiera saber. Ah, bueno, a mí no me interesa en este momento trabajos de grado, no me interesa saber informes, yo solo quiero artículos de revista. O por el contrario, no me interesa otro tipo de investigaciones, sino que quiero ver los trabajos de grado. Listo, puedo seleccionar una de estas opciones y la información empieza a disminuir. ¿Qué filtros tengo? Tipo de documento, ¿cierto? Que se los acaba de mencionar. Puedo filtrar también por fecha de publicación. Yo solo quiero los últimos 5 años. O en intervalo de fechas yo pongo que solo quiero información de los últimos 2 años o del 2000 al 2005. Bueno, eso depende del tema que estemos buscando. Bueno, otro filtro bastante importante, el tema de asunto. El asunto me funciona como las diferentes palabras clave que se están mencionando dentro del texto. Entonces, 63 documentos me están hablando de bullying, ¿cierto? O sea, de convivencia escolar. Miren que uno de los temas tendencia es este de bullying, después de educación, después de estudiantes, después de escuela, escuela y violencia. Si yo selecciono la opción de más, pues acá me aparece otro montón de resultados. Listo. Muchas veces cuando estamos haciendo, digamos, búsquedas muy generales y no sabemos cómo, pues, qué más o qué aspectos especificarle a esa búsqueda, desde estas palabras clave podemos también sacar diferentes ideas que nos ayuden entonces a puntualizar qué tipo de títulos queremos encontrar. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, tengo 11 documentos que me hablan de mediación, 10 que me mencionan niños y jóvenes, 10 que menciona familia y vida familiar. Puedo incluir los que yo quiera y me aparece la cantidad de resultados que tengo por cada uno de ellos. Entonces, por eso les digo que es de acuerdo al tema que estamos buscando. A veces es más importante para nosotros primero puntualizar la búsqueda que estamos realizando y después mirar en qué fecha pues, fue publicado o queremos primero saber entonces el tema, puntualizar el tema y después mirar en qué países se está publicando o por el contrario queremos ver la información más actualizada y después mirar qué países son los que más están publicando y después mirar los temas tendencia. Bueno, el orden es el que yo quiera. Miren que acá tengo igual más filtros. Tengo filtros por países. En este caso Chile primero, Colombia 42, idioma. Idioma tengo 478 en español, 92 en inglés. Resulta que puedo, bueno, seleccionar acá las opciones que quiera. Esto me va disminuyendo resultados y ya vamos a mirar otra cosa. Miren que con solo 2 filtros que hemos puesto las comillas y el país de Colombia ya tenemos 42 resultados. Filtremos los últimos 5 años y miremos que tenemos 35. Miren que va a ser más fácil para nosotros leer poquitos resultados, ¿cierto? Pues a medida que yo le vaya especificando lo que quiero. Pero, resulta que a veces realizamos búsquedas en español y la mayoría de documentos que encontramos nos aparece en inglés. ¿Por qué? Porque son requisitos de la revista. O sea, las revistas que publican acá, la verdad son bastante exigentes. Hay algunas que piden como requisito que se publique título, resumen y palabras clave en inglés y español. Hay otras, por ejemplo, que piden que se publique todo, absolutamente todo, totalmente en español o totalmente en inglés. Me he encontrado con investigaciones a nivel también de Colombia y a nivel de universidades de Medellín que tienen documentos que desde el título, resumen y palabras clave son totalmente en inglés. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista.
Y asimismo me he encontrado con diferentes investigaciones realizadas en otros países, pero que investigan a Colombia. Entonces, los países latinoamericanos no son los que más publican, en su mayoría son Estados Unidos, India, China y Rusia, ¿cierto? Entonces, si yo quiero la información más actualizada sobre un tema, va a ser importante buscar en inglés. Además, que el 75% de información académica es en inglés y el otro porcentaje se divide entre español, portugués, chino y mandarín. Entonces, voy a abrir otra pestañita, voy a buscar traductor académico. La idea es que si yo no tengo habilidades con el inglés, pueda hacer uso de diferentes herramientas. La recomendación es no utilizar mucho que es el de Google, que es el que estamos acostumbrados, porque si bien cumple su función, que es traducir, este no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que se encuentran en los diferentes documentos. Y asimismo me puede dañar la gramática del texto, me puede desordenar las palabras. Termino yo leyendo ideas muy extrañas, muy confusas, muy complejas y no es porque el documento sea así de complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Este, por ejemplo, es uno de los que yo más utilizo. Esto es hecho por ingenieros y para ingenieros. La verdad me ha servido bastante, es bastante confiable. Sin embargo, recuerden el margen de error que funciona con todo lo que sea automático. Entonces, siempre hay que revisar la información que incluyamos allí. En este caso, estoy modificando, estoy traduciendo lo que estamos buscando, convivencia escolar. No sé si está buena la traducción, vamos a mirar. Listo. Y vamos a realizar entonces la búsqueda acá. Vamos a optimizar tiempo, vamos a mirar directamente en las comillas. Recuerden que con comillas ahorita me apareció 556 en español. Vamos a mirar en inglés. Ah, bueno, acá me está apareciendo 3 porque no le he quitado los filtros que le había puesto inicialmente. Vamos a mirar. Bueno, recuerden que igual les mencioné que depende también como del tema que estemos buscando y nos damos cuenta es porque cuando buscamos en español y empezamos a ver muchos documentos en inglés, es como un indicativo de que la mayoría de información que vamos a encontrar es en inglés. Sin embargo, en este caso es como más, pues se ha publicado más en español. Vamos a mirar acá, por ejemplo, en idioma. 64 en inglés, 44 español. Recuerden que el orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo quiera saber. Hay algo también adicional que quiero mencionarles y es que la información que encontramos en las diferentes bases de datos suscritas son revisadas por expertos en el área, ¿cierto? Entonces, eso por cuestiones de calidad también entonces nos da como un valor agregado. Listo, si de pronto acá en los filtros de la parte izquierda no estoy encontrando el tema específico que quiero pues que quiero encontrar, recuerden que puedo ponerlo acá a un ladito por fuera de las comillas, ¿cierto? Y la idea es buscar los títulos más puntuales posibles. Hay algo también para tener en cuenta y voy a volver a buscar en español. Voy a buscar convivencia escolar, lo voy a incluir 2A. Resulta que como estas bases de datos tienen tantos requisitos al momento de, como estas bases de datos en su mayoría, pues las revistas tienen tantos requisitos para aceptar estos documentos de investigación, también son bastante cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos. ¿Cómo así que los metadatos para ingresar un título, un resumen, unas palabras clave, son muy cuidadosos con las palabras?
Vamos a buscar acá con las comillas. En este caso, por ejemplo, Proquest tuvo una actualización que miren que nos está haciendo también una corrección de las palabras como con Google, ¿cierto? Eso apareció hace muy poco, pero la mayoría no me va a funcionar de esa manera. Si yo me equivoco en una letra más, si pongo una letra menos, si yo no pongo una tilde, si yo pongo una tilde al revés, todo ese tipo de, como de variaciones en mi búsqueda me puede arrojar cero resultados. Bueno, en este caso, esta base de datos ya no tiene ese, como ese problema, pero el resto sí. En especial, y ese problema pasa mucho en la mayoría de bases de datos, donde les dije que siempre encuentran información, les aparece cero resultados, cero resultados, cero resultados. Preguntan por qué y hemos identificado que entonces ese es el error mayor, que nos equivocamos con una letra más, una letra menos, una tilde al revés o sin tilde. Bueno, todo eso genera variación en los resultados. Listo, vamos entonces a abrir alguno de los documentos. Listo. La mayoría de las bases de datos se va a ver similar a esta, por eso la quise mostrar. Me muestra un título, me muestra autores con su respectivo hipervínculo, que si yo quiero ver las investigaciones de este autor, pues le doy clic y me muestra todas las investigaciones de ese autor. Tengo acá el nombre de la revista, el tomo, el volumen o la edición de la revista y el DOI, que es como una especie de, como de cédula del documento, ¿cierto? Que ya pues tiene actualizaciones y eso ya viene como para encontrar directamente el documento en internet. Listo, ¿qué opciones tengo acá? Yo ya tengo entonces el resumen. Miren que acá tengo una opción de traducir. Esta traducción y los proveedores de la base de datos hicieron esta aclaración. Este traductor es el traductor de Google. Nos lo incluyeron acá de pronto para facilitar como el ejercicio también de lectura, pero ellos no se hacen responsables por las variaciones que pueda tener esa información, ¿cierto? Todas las ideas cambiadas, parrafitos de pronto también cambiados, ellos no se hacen responsables por el texto como se haya modificado con esa traducción automática. Miren que yo bajo la página, yo ya tengo el documento a texto completo, ¿cierto? Miren que está el candadito abierto. Si yo lo busco en internet, me van a pedir que pague por la información. Tengo el texto completo, tengo la opción de PDF. A veces nos parece más fácil mirar el texto en este formato. Listo. Miren que tengo entonces acá el documento en PDF. ¿Cuándo va a ser, digamos, más útil esta información? Cuando yo tenga que descargar el documento, miren que tengo la opción de descarga y o que tenga que hacer una cita bibliográfica. Miren que entonces para una cita es importante mencionar la página de donde saqué esa idea que incluye en mi documento. Entonces, listo, acá tengo el documento a PDF. ¿Qué otra información va a ser importante? Estos elementos relacionados que tengo en la parte derecha. Cuando yo hago búsquedas muy complejas, digamos que solo encontré 2 o 3 resultados, de esos 3 resultados solo me sirvió uno, y supongamos que es este que tenemos abierto, pues los elementos relacionados me ayudan como a especificar o ampliar más mi búsqueda y es otra forma de navegar de documento en documento hasta llegar a los títulos que yo necesito. Para, digamos, textos muy amplios, para temas muy amplios que de pronto no lo hayamos filtrado lo suficiente, en elementos relacionados también nos ayuda entonces a especificar ese tema. Listo, acá tengo la opción de resumen y de detalles. La idea cuando yo encuentro un documento es leerle pues el resumen, las palabras clave. Muchas veces nosotros buscamos buscamos como de una forma natural las palabras, pero hay palabras que
en el campo de la investigación están autorizadas ya como con otros términos, ¿cierto? Ya términos científicos. En esas palabras clave nos pueden mostrar esos términos, nos pueden mostrar diferentes palabras que sean sustantivos o sean similares a lo que yo estoy buscando. O sea, me puede ayudar también con otras ideas de búsqueda para lo que yo esté necesitando. Listo, igual acá tengo pues toda la información. Listo. ¿Qué otras herramientas voy a necesitar? Y que también aparecen en la mayoría de las bases de datos. Son estas que están acá al lado del título. En su mayoría aparecen sobre el título, ¿cierto? En esta partecita de acá. Y me van a permitir cosas similares. Algunas bases de datos pueden tener más herramientas, otras pueden tener menos, se pueden ver diferente, pero con lo que les estoy mostrando hoy, pues es como la base para buscar en todas las que queramos. Listo, tengo la opción de descargarlo en PDF, tengo la opción de enviar el documento por correo, puedo imprimirlo, puedo guardarlo en la nube del correo de Gmail, del correo de Outlook y tengo la opción de citar. Las diferentes bases de datos me lo mencionan de forma distinta. Me muestran cita, me muestran comillas, me muestran exportar, me muestra bibliografía, me muestra referencia, pero todas me van a permitir esa opción de la referencia bibliográfica automática. En este caso, miren que nos está informando ProQuest que tiene la norma APA sexta edición, ¿cierto? Esta todavía no está actualizada, sin embargo, los cambios que hubo de la sexta a la séptima edición son muy pocas y miren que la información que nos recupera es bastante amplia. No sé si de pronto ustedes ya les mencionaron eso, pero miren que hay bases de datos que me está incluyendo el DOI o me está incluyendo la página web. En este caso me está mostrando TDA, bases de datos proxy. Si ustedes tienen la intención de publicar para una revista científica o algo, digamos, fuera de la universidad, es recomendable no utilizar la URL de donde sacaron la información. ¿Por qué? Porque la idea es que pongamos todo lo que se encuentre en acceso abierto. Por ejemplo, esta opción, por ejemplo, acá de la página al finalizar, ¿cierto? Esta de bases de datos, va a ser muy útil entre ustedes, entre los compañeros, entre documentos al final del semestre. No sé si de pronto en la guía que tengan para trabajo de grado especifique algo sobre eso, pero es muy útil, digamos, dentro de la universidad, porque como todos tenemos acceso a estas bases de datos, podemos recuperar fácilmente el documento. Pero cuando se publica para una revista o algo así, no se debe incluir bases de datos que sean por suscripción, porque en caso de que otro investigador quiera revisar el documento, no puede acceder con ese link. Allí entonces se dejaría como la información base de la referencia bibliográfica y ya que ese otro investigador o esa otra persona mire dónde encuentra el documento. Listo. Esto sería todo por esta base de datos de ProQuest. No sé si tengan alguna duda de esta base de datos, si tengan de pronto algún comentario, si algo no quedó claro. Listo. Bueno, entonces voy a cerrar esta base de datos de ProQuest y no sé, díganme si miramos de pronto una base de datos de libros electrónicos, la normativa o miramos en Scopus, que también es multidisciplinar, pero es de referencias bibliográficas. Algunas chicas tenían dudas con relación a leyes, a legislación, y otras tenían con relación a trabajos más actualizados. ¿Quiénes tienen de esas dudas, chicas? Recuerden que para hoy teníamos como puntualmente traer esa información. Por favor, aprovechen al máximo a Diana.
las dudas que tengan con relación a, referencias, a el tema específico, ¿cierto? Algunas trabajaban mucho con lo que es la virtualidad. Todo lo que tengan con relación a esto, chicas, entonces aprovechen que Dayana nos colabora para ubicarnos más en los temas que ustedes tienen y que no hemos podido como puntualizar mucho en las referencias. ¿El grupo de Dayarini tienen alguna duda? ¿O quieren que Dayana les facilite cómo hacer una búsqueda más rápida con relación al tema de ustedes? Listo. Bueno, entonces para que continuemos, dado pues como el silencio masivo, yo propongo que revisemos entonces en Scopus, ¿cierto? Ya que entonces la profe está mencionando como algunos aspectos de las referencias, de cómo recuperar esas referencias bibliográficas, cómo encontrar la información más actualizada. Creo que podemos hacer un análisis de información desde Scopus. ¿Listo? ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Hay algunas chicas que de pronto no sé por qué no quieren como preguntar al respecto, pero no encontramos como referencias muy actualizadas con relación a la convivencia escolar y, y paz, ¿cierto? Que es como el énfasis de ellas o el enfoque, pero con relación a la virtualidad, o sea, todo lo que son las redes sociales, todo lo que es este momento, ¿cierto? El del uso de plataformas. Entonces ellas no encontraron como muchas referencias con relación a este tema, entonces a ver si de pronto nos puedes colaborar en eso. Listo, profe. Bueno, ¿Sí me vamos a hago hacer entender? entonces, sí señora, Bueno, vamos a hacer entonces la búsqueda en esa base de datos para que analicemos la información ya de otra manera. eso. Entonces, voy a optimizar acá tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, no voy a buscar convivencia escolar sin las comillas, porque recuerden que me aparece por las palabras juntas o por las palabras separadas. Entonces, desde Scopus voy a buscar directamente con las comillas. Miren que acá me está diciendo en qué campo me va a recuperar la información. Esto predefinido tiene buscar, pues tiene para buscar en el título del artículo, en el resumen y en las palabras clave. Si yo tengo que buscar por autor o por título o alguno de estos datos, puedo hacerlo. En este caso yo se lo dejo, digamos así, muy general y voy a buscar. Cuando ustedes en bases de datos no encuentren ese cuadrito de búsqueda, pueden buscar la lupa. Esa lupa puede encontrarse en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, y la idea siempre es escribir lo que queremos encontrar. En este caso particular de Scopus, Scopus la mayoría de información la tiene totalmente en inglés, ¿cierto? Miren que les dije que es la base de datos más grande que hay y mire que solo me recuperó 55 documentos. Tengo entonces los filtros en el lado izquierdo. Tengo 5 documentos de 2020, en 2019, 2018. A veces hay documentos que ya pasaron, digamos, varios filtros de publicación y están autorizados para publicar el año siguiente. Entonces, si les aparece documentos de 2021, no se preocupen que sigue estando buena la información, ya está revisada la información o está en proceso de revisión, pero también la podemos utilizar. Miren que me aparece quiénes son los autores que más publican. A veces me puedo basar en un autor para lo que yo quiero saber. Áreas del conocimiento, en su mayoría sobre este tema publican las áreas de ciencias sociales, después psicología, después artes y humanidades. Bueno, tengo también tipos de documento. Miren que en su mayoría son artículos de revista. Tengo las palabras clave
que entonces me dice cuáles son las palabras que más se están repitiendo dentro del documento. Y en lenguaje, bueno, me aparece que son 54 documentos en español. Listo, vamos a buscar en inglés, a ver si aumentamos esta cantidad de resultados. Muchas veces pensamos que al aparecernos poquitos resultados va a ser más fácil y la respuesta es no. Si a esos 55 documentos yo empiezo a filtrar, ese no me va a permitir más de 2 o 3 filtros porque me va a disminuir muchísimo los resultados y no me va a traer casi eh, títulos que me hablen sobre el tema, ¿cierto? Porque mientras más específico yo sea, menos resultados tengo. Voy a buscar acá en inglés. Recuerden que ya habíamos traducido la cantidad de resultados. Y bueno, en este caso solo tengo 74 documentos. Confirmo entonces que es un tema bastante complejo. Ya vamos a revisar desde Google Académico de pronto qué soluciones podemos encontrar al respecto. Y listo, acá tengo entonces la lista de resultados. Los filtros, miren que cada vez son diferentes. Miren que, por ejemplo, ahorita que hicimos el ejercicio en ProQuest, nos dimos cuenta que era mejor buscar en español. Y miren que acá la cantidad de resultados en español son muchos más. Listo, puedo incluirle los filtros que quiera, ¿cierto? La idea y la recomendación con esta base de datos es seleccionar uno o varios filtros al tiempo, pues sobre una misma categoría y seleccionar limitar a. ¿Por qué? Porque si yo selecciono 2020, que son 9 documentos, y selecciono Colombia y selecciono el área de humanidades y selecciono un autor y selecciono muchas cosas, al final con el documento me dice no. De esos 9 documentos, de pronto ninguno era de ese país o ninguno era de esa área del conocimiento. Entonces puedo seleccionar uno o varios dentro de una misma categoría y seleccionar limitar a. Bueno, yo puedo hacerlo, ¿cierto? En este momento, ¿qué les quiero mostrar? El análisis de la información. Miren que igual acá tengo ya pues como la tabla con la lista de resultados. Algunos entonces me aparece que son de Open Access, o sea, de acceso abierto, que si yo este documento lo busco en Internet, lo recupero a texto completo en Internet. Y hay otros que no tienen esa opción de Open Access, pero recuerden que tenemos la opción de las versiones desde Google Académico para saber si está de pronto en bases de datos que tenemos suscritas o, no sé, o alguna otra página nos permita recuperar ese documento. Bueno, tengo la lista de resultados, tengo autores, tengo años, tengo la revista donde fue publicada. Yo quiero analizar la información, ¿cierto? Yo no he seleccionado ningún filtro aún. Sin embargo, yo puedo seleccionar todos los filtros que quiera. Yo puedo seleccionar todos los filtros que quiera y hacerle acá el análisis. Pueden ser 5 documentos, 10, 100, 70, 1.000.000, 3.000.000. Miren el análisis que me hace acá de la información. Me muestra que el año pues de estas publicaciones, el año más antiguo de los que hay documentos acá es de 2005. Hay temas que yo encuentro que la fecha más alejada, ¿cierto? El documento, digamos, más antiguo es de 1980, de 1990, documentos lo suficientemente importantes y han tenido que pasar de ese formato físico a este formato virtual, ¿cierto? Y por eso lo incluyen acá. Listo, puedo también filtrar, ¿cierto? Puedo hacer el análisis así completo. Miren que está de 2005 a 2020. Me muestra entonces las tendencias por año, cuál ha sido el año donde más se han publicado sobre el tema. En este caso 2018, yo puedo seleccionar clic en alguna opción de la gráfica o puedo seleccionar alguna de esta lista en la parte izquierda y este ya me mostraría la lista de resultados con sus respectivos títulos. Miren que tengo los autores que más han publicado sobre el tema, las universidades que más han publicado sobre el tema, los países que más han publicado,
tipos de documento. Recuerden que en su mayoría les dije que eran artículos de revista y áreas del conocimiento, ¿cierto? Tengo entonces acá que el área que más publica es ciencias sociales, después psicología, después medicina, artes y humanidades. A veces nos sorprendemos que hay áreas que no pensamos que investiguen sobre el tema y a veces son tendencia más que el área en el que estamos nosotros. Voy a filtrar acá los últimos 5 años y vamos a mirar si de pronto cambia esta información. Listo. Bueno, las áreas siguen siendo tendencia, los autores no han cambiado mucho, países, universidades, bueno, yo puedo, en este caso, por ejemplo, por países, a veces hay países que son los que más publican y acá me aparece una lista muy larga. Yo puedo seguir acá mirando las opciones de la lista y si alguna de esas opciones, por ejemplo, Colombia no está, yo puedo incluirla dentro del gráfico. En este caso, como nos recuperó poquita información, 54 documentos los últimos 5 años, miren que tengo poquitos países. Vamos a ver entonces qué se ha publicado en Colombia. Igual, a veces hay temas que son otros países los que más publican sobre ese tema. Es importante para nosotros mirar qué es lo último que se ha publicado desde Colombia y qué es lo último que se ha publicado desde otros países para ver qué de esa información me puede servir y yo puedo adaptarla a mi contexto. Listo. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir las búsquedas, ¿cierto? Y de pronto algunas partes del texto. Yo, por ejemplo, para navegar dentro de estas plataformas, yo sí utilizo el traductor de Google, ¿cierto? Yo selecciono clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos que me están presentando y leer cada una de las palabras clave. En este caso, bueno, por ejemplo, en este caso no está el tema, por ejemplo, que había dicho pues la profe, ¿cierto? Ya vamos a realizar entonces esa búsqueda desde Google Académico que me recuperó más información y puntualicemos de pronto ya cómo buscaríamos ese tema en particular. Igual por el momento quiero terminar entonces con el análisis de esa plataforma, ¿cierto? Recuerden que no me recupera el documento a texto completo. Voy a abrir uno de los títulos. Ah, bueno, hay algo también importante. Esperen, yo vuelvo a los resultados. Listo, hay algo importante y es yo cómo quiero organizar la información. En esta opción, arriba entonces de la lista de resultados, yo tengo la opción de mirar si lo organizo por la fecha más reciente, por la fecha más antigua, en orden alfabético del título, en orden alfabético del autor. ¿Alguien tiene una pregunta? Listo. Ah, bueno, yo acá, por ejemplo, ya lo tengo organizado con la fecha más reciente o por el más citado. Listo. Ay, hola. Hola, ¿tienen una pregunta? Sí, buenas. Hola, dime. Hola, ¿me escuchas? Sí, dime. Chica, ¿nos puedes mostrar, por favor, sobre literatura infantil en Colombia? Pues, ¿qué publicaciones Listo. hay en este? Listo, espérame, entonces termino acá Gracias. esta parte de que entonces podemos incluso acá organizar el texto como con la información, pues como con los documentos más citados
Y miren que a veces hay documentos que están referenciados 20, 30 veces. Me pueden mostrar a mí que son títulos importantes, digamos, dentro del tema y puedo entonces tenerlos en cuenta. O a partir de estas citas, mirar qué documentos se han realizado eh, posteriores a este, ¿cierto? Que lo hayan tenido en cuenta. Voy a abrir este texto y ya realizamos entonces dos búsquedas adicionales. Una, intentando entonces puntualizar el tema pues que había comentado la profe, ¿cierto? De redes sociales, de la virtualidad y este tema de convivencia escolar. Y ya miramos entonces sobre la literatura infantil en Colombia desde este análisis de bases de datos. Entonces, miren que yo ya abrí acá uno de los documentos, tengo acá el título, tengo los autores con el hipervínculo, me muestra a qué instituciones pertenecen, tengo el resumen, tengo las palabras clave y tengo las referencias bibliográficas, en este caso, bueno, acá son como algunas aclaraciones que están haciendo del documento y me muestra las diferentes referencias bibliográficas que utilizó el autor o los autores para realizar ese documento. Miren que acá no me está mostrando el documento a texto completo, sin embargo tengo los documentos relacionados en la parte derecha que me ayuda entonces a navegar de documento en documento, especificando o ampliando mi búsqueda. Y miren que tengo estas opciones en la parte superior, estas herramientas de descarga, de enviar por correo, de guardar en PDF. Recuerden que solo me va a guardar en PDF, por ejemplo, esa referencia bibliográfica. Si yo quiero recuperar el documento, yo voy a copiar el título y lo voy a buscar desde Google Académico. Recuerden entre comillas, para que no me busque las palabritas por separado. Y hago la búsqueda. Si no me aparece en inglés es porque está en español. Si no me aparece en español es porque está en inglés. Miren que igual acá tengo el documento exacto que me recuperó Scopus. Tengo las versiones que me pueden mostrar las diferentes páginas donde se encuentra, pretendiendo entonces que esté en acceso abierto o que esté en una de las bases de datos que tenemos y la opción de las comillas, ¿cierto? La referencia bibliográfica del documento que igual pueden corroborar pues como la información y revisar. Bueno, desde acá, desde Google, vamos a realizar entonces la búsqueda inicial. Podemos poner convivencia. A veces, por ejemplo, el problema para encontrar algunos textos es digamos, las palabras que estemos utilizando, ¿cierto? Igual la investigación es prueba-error. Si yo no estoy encontrando de una manera, puedo buscar de otra. Virtualización. Miren que hablando entonces convivencia escolar como tema específico y a un lado le estamos especificando que queremos saber sobre el tema de, pues el tema virtual, virtualización. Vamos a mirar. Bueno, si por ejemplo la palabra virtual no me la recupera dentro del título, me lo puede estar recuperando dentro del documento. Puedo ser más específica, quiero saber convivencia escolar y quiero saber redes sociales. Listo. Miren que tengo 21.900 documentos. Redes sociales y ciberbullying, convivencia escolar en la era de la hiperconectividad, clave en la predicción del bullying. Ahorita vimos desde Pro que el bullying era como la palabra clave que más estaba en tendencia sobre este tema. Las redes sociales de Internet y habilidades sociales de la convivencia escolar. Según estoy mirando, es un tema muy reciente porque hay muchos documentos que me aparecen que están en repositorios. Recuerden que los repositorios son estas páginas de diferentes universidades donde montan trabajos de grado y donde se montan diferentes investigaciones de diferentes facultades.
Sin embargo, miren que también podemos ayudarnos pues como con las palabras clave o palabras relacionadas que nos estén acá mostrando. Por ejemplo, hiperconectividad se ve que es un tema clave también dentro de esta búsqueda. Redes sociales en educación. Eh, bueno, puedo entonces filtrar los últimos 5 años. La idea es que entonces me permita como tener la cantidad de resultados suficientes para yo poder leer cada uno de los títulos y ver cuál es el que necesito encontrar. Miren que tengo 12.900 resultados. Siguen siendo entonces eh, bastantes. Bueno, desde acá creo. mm, Bueno, creo que entonces ya digamos la forma de la búsqueda puede quedar un poco claro. Puedo también modificarlo, igual yo sé que convivencia escolar es el tema principal, pero a partir de los documentos, por ejemplo, de 2 o 3 documentos que nos sirvan, podemos revisar el resumen y las palabras clave, porque con esas palabras clave podemos ir conectando términos e ir encontrando información. Listo, eso entonces por la parte de convivencia escolar y redes sociales. Vamos a mirar entonces el análisis de resultado en Scopus. Miren que también está las redes sociales como estrategia colaborativa para fortalecer la convivencia escolar. Redes sociales, apoyo a la crianza, análisis y proyectos y estudios ya locales colombianos. Bueno, vamos entonces a abrir acá Scopus. Vamos a hacer entonces un análisis también de literatura infantil, pero tengo una duda en este momento. Queremos saber cuántos libros de literatura infantil, pues sí, cuántos libros de literatura infantil se han como publicado o queremos saber qué estudios se han hecho con ese tema de literatura infantil. Hola, la chica del tema de literatura infantil me responde porfa esa duda. Laura Susana. Laura. O Lady. ¿Cómo están? Listo. Hola, profe, es que estaba en una llamada, entonces por eso ya Tranquila. me morí un poquito. Listo, chicas, que sí, la duda, pues lo que ustedes estaban diciendo, pues como que buscáramos sobre literatura infantil, la idea es saber cuántos libros de literatura infantil se han publicado o estudios que se hayan hecho sobre este tema. Estudios que se hayan hecho sobre este tema. Perfecto. Listo, miren que entonces acá desde Scopus, ¿me colaboras con el micrófono, por favor? Listo, acá desde Scopus, miren que ya busqué con las comillas en español. Tengo 105 resultados y vamos a seleccionar esta opción de análisis de estos resultados. Vamos a mirar también cuántos nos aparecen en inglés. Miren que acá me está poniendo el rango de años, desde el año 2000 al 2020. Fue tema tendencia en el 2018. Si yo selecciono esta opción dentro de la gráfica o esta opción dentro de la lista de resultados, me muestra cuáles son las investigaciones que se realizaron en el año que yo haya seleccionado. ¿Cuáles son los autores que publicaron más sobre el tema? Las universidades, los países, por ejemplo en este caso España es el que más ha publicado. Recuerden que puedo seleccionar la opción dentro de la gráfica, mirar cuáles fueron, por ejemplo, los que se publicaron en Colombia, cuáles fueron los que se publicaron en España y empezar también como a combinar estos documentos para realizar mi propio conocimiento. Recuerden que podemos filtrar el rango de años que queremos, pero vamos a buscar acá en inglés. Voy a hacer la traducción de los términos.
Bueno, algo importante para yo tener en cuenta. Espere. Listo. Listo, desde español a inglés. Listo. Algo para yo tener en cuenta cuando hago estos análisis. Miren que acá en el análisis de resultados, los filtros que me está mostrando, ¿me colaboran por favor con el micrófono? Gracias. Listo. Algo para tener en cuenta es que miren que acá el análisis de los resultados me lo está haciendo por países, por publicaciones por años, por autores, por áreas del conocimiento, tipo de documento, universidades y empresas. Miren que no me lo está haciendo por palabras clave. Voy a seleccionar atrás y la idea es que miremos también en qué se ha enfocado ese tipo de publicaciones. Puedo filtrarla por área del conocimiento o puedo revisar directamente las palabras clave. Voy a traducir entonces acá esta búsqueda. Y miremos entonces los temas tendencia de investigaciones sobre literatura infantil. 29 que me hablan exactamente de literatura infantil, 11 que me incluyen la comprensión lectora, 8 que me hablan de estrategias de lectura, hábitos de lectura, literatura infantil y juvenil, educación, libros de imágenes. Miren que también me va como especificando cosas que a veces no se nos hubiera ocurrido. Vamos a buscar en inglés, volvemos a hacer entonces ese análisis de resultados y miramos cuáles son los temas tendencia sobre esta, pues cuáles son las investigaciones con este tema. Listo, a eso era lo que yo les quería mostrar con el ejemplo principal. Miren que de 105 resultados a 3000 es mucha diferencia. Hay documentos que tienen incluso, no sé, 45 millones de resultados. La idea es entonces empezar a filtrar. Vamos a mirar las palabras clave. Antes de mirar los gráficos. Y me está diciendo, bueno, de estos documentos, estas investigaciones sobre literatura infantil, se ha investigado la parte humana, se ha investigado a los niños, se ha investigado la literatura misma. Por acá puedo ver más documentos. Recuerden que son 3000 los que me aparecieron. Igual ahí me los estaban mostrando por tendencias, pero miren que me empieza a aparecer otros, como otras cositas también para puntualizar. La biblioterapia, los cuentos de hadas, la ideología, historia, desarrollo infantil, alfabetización de contenido, me habla de la muerte. Este tema también lo trabajé con biblioterapia y también entonces miren que acá nos van permitiendo como mirar esos títulos exactos para el tema exacto que queremos trabajar. Hay temas que son más complejos, como el que vimos anterior, ¿cierto? Que miren que desde Google Académico fue quizá un poco más fácil recuperar estos títulos, pero igual recuerden que en cada base de datos se encuentra diferente cantidad de resultados y se encuentran diferentes títulos. Listo. Acá recuerden que yo ya seleccioné que quería organizar los documentos por los documentos más citados. Miren que este documento que me está hablando del tema específico de literatura infantil, miren que tiene 309 citas. Si yo selecciono esta opción, me muestra todas las publicaciones que han referenciado este documento como tal. Me puede también dar pues puedo pensar yo que estos documentos que están tan citados son muy importantes para el tema que estamos buscando, ¿cierto? Miren que este, por ejemplo, es de 1979. Bueno, como acá lo tenemos citado por fecha de publicación, voy a analizar los resultados para que miremos de forma gráfica entonces cómo se comporta este tema. Listo, lo que les decía.
hay documentos lo suficientemente importantes que han pasado de formato físico a formato pues digital. Miren que hay documentos, el más antiguo es de 1912, ¿cierto? Sobre literatura infantil. A partir de los gráficos también podemos tomar decisiones. Miren que el año donde más se ha publicado es el 2018 también. Puedo filtrar los últimos 5 años, ¿cierto? Después de ver, digamos, estas tendencias, vamos a filtrar hasta el 2021. Recuerden que también es válido. Selecciono la opción de analizar y vamos entonces a revisar estos datos. Listo. Miren que el gráfico entonces me cambia, puede ser más amigable para la investigación que yo esté realizando, me muestra cómo va esa tendencia, puedo seleccionar la opción de acá desde la gráfica o desde esta tablita con los resultados, me muestra los autores que más publican sobre el tema, puedo tenerlos en cuenta, universidades, los países que más publican, tipos de documento. En este caso, no solo tengo artículos de revista, sino que tengo revistas, capítulos de libro, 49 libros, 26 conferencias. Bueno, recuerden que igual la información que quieran seleccionar, esta ya le va a mostrar entonces la cantidad de resultados de acuerdo a ese filtro que le hayan puesto. Si, por ejemplo, en la tablita no aparece por la opción que ustedes quieren, miren que desde acá me permite incluir otros resultados que yo quiera. En este caso vamos a incluir a Colombia. Yo siempre pues como que hago estos filtros también como por país. Lo incluyo dentro de la gráfica. Puedo seleccionar estos 6 documentos que se han publicado en los últimos 5 años en Colombia. Y me aparece entonces la lista de resultados. Tengo 6 resultados, incluso después, o sea, teniendo estos 6, puedo analizarlos, ¿cierto? Obviamente los gráficos no se van a ver de pronto tendencias muy notorias, pero yo también puedo analizar las diferentes cantidades de resultados a partir de cualquiera de los filtros que le hayan puesto. Tengo los filtros también en la parte izquierda, me mencionan las palabras clave que se están mencionando dentro de los documentos. Y recuerden que cuando yo abro el documento, no me aparece el documento completo. Me aparece el título, me aparecen los autores, resumen, palabras clave, documentos relacionados y ya saben que lo recuperamos desde Google Académico, el título completamente entre comillas. Listo. ¿Tienen de pronto alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que quieran adicional, pues como que revisemos? Listo. Entonces, ya para finalizar, les voy a enviar entonces 3 datos importantes al chat de esta capacitación. La primera es entonces la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son como 3 o 4 preguntitas muy puntuales. Sirven como evidencia de que ustedes sí asistieron a esta capacitación. Demora menos de 2 o 3 minuticos, entonces por favor me llenan esa evaluación. Lo segundo que les voy a mandar es el canal de YouTube donde se va a montar esta capacitación, donde tenemos otros videos también pregrabados sobre otros temas. Y tercero, les dejo mi correo electrónico. En caso que tengan alguna duda, algún comentario, alguna cosa relacionada con bases de datos o con la recuperación pues como de la información, ya saben entonces que me pueden escribir y muchísimas gracias. Chica, buenas noches. Hola. Ya tengo una pregunta pues que no es sobre las bases de datos, pero como pues eres de la biblioteca, quería saber si tú sabes de pronto con quién puedo hablar para
para hacer las horas del fondo EPM. Listo. Si quieres, déjame tu correo, yo averiguo entonces con quién debes hacer esa gestión. Listo. Listo, hay disculpas y muchas gracias. Sino que escribí un correo de un señor Sebastián, pero nunca recibí respuesta. Listo, dale que yo te averiguo entonces y te remito bueno, hagamos algo, escríbeme a ese correo y yo te remito directamente entonces con la persona que yo averigüe que sea entonces la relacionada directamente para ese tema. Ah, listo, muchísimas gracias. Listo, Muchas con gracias por la gusto. capacitación también. Listo, con gusto. ¿Alguien más tiene dudas, tienen comentarios? Chica, muchas gracias por la información, todo muy claro. Listo, con gusto. Entonces, que tengan una feliz noche. Dayana, Hola. muchas gracias por la información. Yo quiero como que las chicas en 5 minuticos respondamos de una vez la evaluación de la actividad, para así que Dayana se vaya pues tranquila, ¿cierto? De que hemos respondido toda esta evaluación. Entonces, por favor, empecé aquí en el chat, ella lo colocó, entonces por favor resolvámoslo inmediatamente, a no ser que a alguna se le presente algún inconveniente, ¿cierto? Entonces resolvámoslo para que ella esté segura de que ya tiene su información al día, ¿sí? Por favor, entonces demos unos 5 minuticos, resolvámoslo para que Dayana pueda irse tranquilita. Mientras las chicas resuelven la evaluación, Dayana, entonces muchísimas gracias. Yo creo que es importantísima esta asesoría tuya y es muy valiosa para nosotros en este momento. Mira que sí se van enfatizando muy claramente los temas, entonces muchísimas gracias y bueno, esperamos contar contigo para otras capacitaciones. Listo, con mucho gusto. Que tengan entonces una feliz noche. Bueno, lo mismo, gracias. Gracias, feliz noche.